como hijos de Dios. Abra su Biblia en 1 Timoteo, por favor, capítulo 5, y vamos a leer el verso 3. En esta sección, mis hermanos, de esta epístola, son 16 versículos que no creo que hoy los abarquemos. Vamos a estudiar estos versículos, estos 13 versículos en dos temas relacionados a un título esencial. Nuestra serie, como todos sabemos, es la conducta en la familia de Dios. Y el tema que estamos viendo, pues el día de hoy es deberes hacia los demás con diligencia. Diga conmigo, deberes hacia los demás con diligencia. Es decir, hermano, necesidades. ¿Cuántos saben que en la iglesia siempre surgen necesidades? Y esas necesidades no surgen solamente en el ministerio de la iglesia, sino en cada familia de la iglesia. Pero hoy, en esta sección del capítulo 5, hermano, como te repito, es larga, tiene que ver con las viudas. Yo felicito a todos los papás, que Dios me los bendiga. Tienen un gran trabajo, una gran responsabilidad. Y bueno, te espero para el próximo domingo, porque tendremos ese servicio especial para todos ustedes. Hoy la mayoría, creo que ya te diste cuenta, muchos han de estar con sus familias. Alguien me decía, pastor, es que mire, vive bien lejos mi familia. Y dije, adelante, no te preocupes de la que te pierdes. No es cierto. Pero nos vemos, primeramente Dios, el próximo domingo. Y bueno, pues que el Señor bendiga a todos los papás, que el Señor les siga dando sabiduría para continuar con la obra en el hogar. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, te decía, mi hermano, en esta sección del capítulo 5 tiene que ver con las viudas. Y bueno, quiero comenzar con nuestro verso o texto clave, que es el verso 3. Léalo con su vista. Dice así: honra a las viudas que en verdad lo son. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana tú nos das la bendición de estar aquí. Y gracias, Señor, porque solo tu gracia nos tiene aquí. Y bajo esa gracia, Señor, yo quiero seguir creciendo para poder edificar a mis hermanos con sabiduría. Y en esta enseñanza, en esta epístola, Señor, tú das un orden a la iglesia, una disciplina, pero ese orden y esa disciplina se tiene que dar con misericordia, con gracia, con amor. Y yo sé, Dios, que me sigues perfeccionando como pastor para dirigir sanamente a tu iglesia. Y en esta carta, Señor, en esta epístola, me has corregido muchas cosas que yo sé que debo corregir. Pero no solamente a mí me has hablado, creo que también a muchas de tus ovejas, sino es que a todas tus ovejas en este día, Señor. Las que han escuchado tu palabra y las que quieren vivir conforme a tu voluntad, hemos sido animados, exhortados, confrontados, pero con una sola visión y misión: vivir para tu gloria. Y todo esto que enseñamos no lo hacemos para ganar tu bendición, ya la tenemos por medio de Cristo. Ahora lo que hacemos como iglesia es evidencia de una verdadera fe, esa fe que nos une a un mismo Padre, a un mismo Hijo y a un mismo Espíritu. Gracias, Señor, porque esta iglesia queremos caminar conforme a tu palabra para escuchar de ti muy pronto: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias, Señor, porque me has unido a esta familia que es la iglesia, Casa Oración Tecámac. Y todos decimos amén y amén. ¿Puede darle una ofrenda de palmas a nuestro amado Dios? Aleluya.
Quiero comenzar preguntando, ¿hay alguna viuda entre nosotros? Levante su mano. Ok, mi hermanita, 2, 3, de este lado, 4, 5. ¿Son viudas? Ok. Tenemos 5 viudas. Ok. Bueno, mis hermanos. Gracias, mis queridas hermanas. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben que sin duda alguna sabemos que cuando una persona queda viuda experimenta un dolor? De hecho, me viene a mi mente otra hermanita que conocemos. Ella vive en Ecatepec, son 6 viudas las que hay en esta congregación. Experimentan tristeza. De hecho, pues cualquier ser querido, hermano, que parte de esta tierra nos causan mucho dolor, ¿sí o no, mis hermanos? Pero en particular, mis hermanos, es más duro cuando el compañero de toda la vida parte con el Señor. Se experimenta dolor, repito, tristeza, y nadie me lo puede decir porque, bueno, eso lo experimentó mi mamá. Mi padre murió a los 43 años, partió con el Señor, y he visto a mi mamá durante casi 28 años caminar en el Señor sola. Y puedo entender lo que es experimentar y caer en esta tristeza cuando el cónyuge específicamente parte, ¿verdad?, con el Señor. De manera que nuestras mujeres, estas mujeres del Señor, enfrentan esa realidad, la ausencia de su cónyuge. El dolor, mi hermano, de la partida, y no solo es el dolor de la partida, sino de la realidad, ¿cuál? Que se tendrá que vivir la ausencia de ese ser querido. Y no es nada fácil. En primer lugar, porque, bueno, es el hombre, cumplimos esa parte de amor, de cuidado. Qué tan importante es esa responsabilidad de nosotros los varones. Y no solamente es en el cuidado emocional, sentimental, sino que el hombre era el proveedor al 100% de los ingresos. Eso añade todavía más presión al asunto. No solo es lo emocional o sentimental, sino la presión económica. Fíjense, mis queridos hermanos, que en los tiempos bíblicos nosotros vemos, sobre todo en esta epístola, que los tiempos del apóstol Pablo y de la iglesia Éfeso, que es donde estaba Timoteo, esos tiempos eran muy distintos y muy difíciles a nuestros tiempos actuales. El tema, hermano, de las viudas en los tiempos bíblicos era mucho más grave. Por ejemplo, hace un momento que yo pedí que levantaran la mano mis hermanas, pues son 6, me vinieron a mi cabeza, 6 hermanitas, que oramos por ellas hasta el día de hoy. Y estamos hablando que son 6 de aproximadamente, tenemos un conteo con todo y niños, que es una bendición, 270 personas. Así es que en el contexto de nuestros tiempos, mis hermanos, pues las mujeres, ¿cuántos saben que son más trabajadoras? ¿Sí o no, mujeres? No quiero decir que antes no lo eran, sino que ahora, hermano, pues todo el asunto laboral ha cambiado. Es una realidad que las oportunidades laborales hoy en nuestros días han mejorado. Hay más disponibilidad, no solamente de trabajo para los varones. Ahora ya se han abierto muchos centros de apoyo a mujeres. En los tiempos antiguos, mis hermanos, subsistir por sí mismo una mujer era complicadísimo. Una mujer subsistía, mi hermano, pero primeramente de lo que sus padres les podían dar, y luego al casarse, pues el esposo es el que adquiría la responsabilidad para continuar esa cobertura a las necesidades de la mujer. Por eso cuando una mujer ya mayor, hermano, enviudaba en los tiempos antiguos, ¿qué cree? Quedaba prácticamente desamparada. Algunas de ellas incluso, hermano, se dice que terminaban muriendo de hambre.
Así es que el asunto de la viudez en los tiempos bíblicos era muy, muy delicado. Por eso es que Dios, mis hermanos, establece en su palabra con una expresión de amor, de preocupación e interés por ese sector que es vulnerable de la sociedad, que eran las viudas. Por ejemplo, hermano, en Deuteronomio capítulo 14, verso 29, dice lo siguiente: y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, ¿y qué más, hermano? Y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios bendiga en toda obra de tus manos que hiciera. Déjame darte otra cita, Deuteronomio capítulo 10, verso 17, y dice lo siguiente: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios es grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas. ¿Cuántos dicen amén? Dios no hace acepción de personas. Quiero que notes que la semana pasada hablamos cómo el Señor instruye a Timoteo juntamente con la iglesia para que haya un amor y respeto en la congregación. ¿Recuerdas? El pastor debe respetar ¿a quiénes? A los ancianos, a los hermanos de la tercera edad, bueno, adultos mayores, ¿verdad? Esa es la palabra más sana. Y no solamente a los adultos mayores, ¿a quiénes más? A los adolescentes, con amor y respeto. Pero también a quienes, a las hermanas adultas mayores, a las ancianas, juntamente con las adolescentes. Ahora el apóstol Pablo está dando la instrucción de que se cuide en ese sector que hay de hombres, mujeres, adolescentes, jóvenes. Ahora hay otro sector vulnerable en la iglesia que se debe cuidar. ¿Quiénes son? Las viudas. Sigamos leyendo, verso 18. Dice: que hacen justicia al huérfano y a la viuda, que aman también al extranjero, dándole el pan y vestido. Salmo 68, verso 5, lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, también nos dice algo sumamente importante en contexto. Dios, que vive en su santo templo, mire lo que dice: cuida a los huérfanos y defiende a las viudas. Cuida a los huérfanos. Bueno, aquí está un primer sector que vemos, hermano, que hoy día sigue muy, ¿cómo poder decirlo? Muy latente. Es el sector de los huérfanos. ¿Cuántos dicen amén? Los que no tienen padres. Fueron pequeños abandonados. Hemos visto mucho en las noticias. ¿Ha visto, hermano? Últimamente ya me tocó ver 3 casos en las noticias donde encontraron a bebés, o sea, recién nacidos, puestos en botes de la basura. Bueno, ¿qué cree, hermano? Dios ve por ellos. Y nos dice la palabra de Dios que hace habitar en la familia a los desamparados. Y los desamparados, según el texto, hermano, son los huérfanos y las viudas. Por tanto, Dios en muchas ocasiones mandó a que se cuidaran de este sector tan vulnerable, que son las mujeres que no tienen marido. Y ese marido, hermano, ¿por qué? Porque ese marido era su único proveedor. Ahora, el profeta Isaías, hermano, Dios le da una palabra fuertísima que se sigue cumpliendo hasta el día de hoy, y yo soy testigo de eso. Verso 17 de Isaías capítulo 1, mira lo que dice: aprended a hacer el bien. Ahora déjame decirte rápido el contexto. Recuerde que Dios aquí estaba por medio de su profeta denunciando las corrupciones y el desvío del pueblo de Dios, hermano. Y dentro de esos desvíos y corrupciones estaban agrediendo a quienes, a las viudas, a ese sector vulnerable de muy poca economía. Entonces el Señor le dice a Isaías: pronuncia a mi pueblo, aprended a hacer el bien. Diga conmigo: hacer el bien. Número 2, buscad el juicio. En otras palabras, hacer
uso del justo juicio. Luego dice, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a las viudas. Creo que a todos, hermanos, ¿cuántos les gustaría que nos hicieran justicia? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos vivido injusticias? Bueno, ser gobernados por un gobierno, hermano, justo, es lo que toda nación pide, sí o no. Con leyes justas, con jueces justos. Y es lo que está diciendo Isaías. ¿Cómo hacemos justicia? Dice Isaías. Bueno, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y notamos, hermano, entonces, cómo en nuestros tiempos, eso es lo que ha tratado de hacer cada nación en su país. Apoyar a gente viuda y a los huérfanos. En Éxodo 22, hermano, también observamos que en la ley de Dios condenó a todos aquellos que no solamente no hacían su cargo de este sector vulnerable, cuidar a las viudas, sino aquellos que no solo no lo hacían, sino aquellos que abusaban de la viuda, sabiendo que oprimir a las viudas, hermano, Dios actuaría a favor de ellos. Pregunto, hermano, ¿sí o no? En todo tiempo vemos cómo ha habido personas que se aprovechan de los más vulnerables. Por ejemplo, en los semáforos ves muchos niños. Y recuerdo ver una película donde en esa película hablaba de una mafia de gente que según agarraban a los niños, pobrecitos, huérfanos, pero los amenazaban y los tenían para trabajar para ellos. Y les llevaban dinero, hermano, y abuso sexual para esos pequeños. Ahora, no solamente con los pequeños, sino que encontramos, mis hermanos, a muchos que se apacientan de gente vulnerable como mujeres solas, adultas mayores. Yo he tenido varios casos. Recuerdo a dos hermanas viudas que como vulnerables se acercaron a abusar de ellas en el sentido económico, haciéndose pasar una persona como paisana con un billete de lotería. Se acerca uno bien vestido. Eso están aquí en Tecámac, tengan cuidado, hasta la fecha siguen. Y que se sacó el billete de la lotería, no, yo te la cambio para que tú entres, como queriendo defender. Y entonces es un complot. Pero resulta que le dicen a la señora, bueno, a la viuda, al adulto mayor, tú ayúdame, es más, te dejo el billete. Mira, el billete dice que se ha ganado aproximadamente 300,000 pesos. Y pues es vulnerable, está solita. Y si no hay alguien que vea por ella instruyéndolo, entonces dice, bueno, yo te apoyo. Pero le dice, esta persona le dice, bueno, pero dame algo de seguridad, ¿qué tal si? Pero no me lo vas a dar a mí, lo vas a echar en una bolsita y yo ya mañana vengo, tú ya cambiaste el billete de la lotería y me vas a dar tu dinero. Hermano, en ese momento le cambiaron su bolsa donde según echó el dinero estos familiares. Una de ellas perdió aproximadamente 14,000 y la segunda hermanita perdió como 30,000 pesos. La primera vez fue difícil. ¿Qué cree? Le dijo que ahí estaba el dinero. Va, abre la bolsita y ¿qué cree que envían? Piedras y papel. ¿En qué momento? No, pues si es gente mala. Pero la segunda vez que me dice, que me habla mi hermanita viuda, pastor, Dios va a bendecir la iglesia. Luego, mire, porque es que me empieza a decir que se acercaron con un billete de lotería. Y luego me vino el primer caso. Le dije, mi hermana, por favor, no lleves a nadie a tu casa. ¿Por qué, pastor? Porque están defraudando. Eso no, ten cuidado. Me dice, ya están aquí. ¿Qué? Hermano, no me creerá que le llamo, como tenía contacto rápido, estábamos aquí en confraternidad de pastores,
nos daban teléfonos de la policía de aquí de Tecámac, que le echó una llamada a un comandante que conocía, por favor, aquí hay de las bandas estas, y me dice, bueno, ya vamos para ahí. Hermano, 3 patrullas llegaron, pero ¿qué cree? Yo todavía hablando, ahí estás, ¿verdad, hermanita? Espéreme, pastor. Digo, no le sigas. ¿Qué cree que hizo? Pues le hicieron lo mismo. Pastor, ya se van. Le dije, no, entretenlos, ya voy a llegar. No, yo no iba a llegar, hermano, El que iba a llegar era la policía. Pero ¿qué cree? Ya llego, los policías ya estaban ahí. Pastor, ahí está. Ya le diga a los policías que no, que ahí está arriba. Le digo, ¿sabes qué es ahí arriba? Hay una bolsita con piedras y con periódico. No, pastor, yo vi, ahí está mi dinero. A ver, y baja su monedero, igualito, dice, pero es que ¿cómo le hicieron? ¿Qué cree? Se llevaron su dinero. Entonces es ese sector, hermano, vulnerable. Dígale al que está a su lado, cuida a los tuyos. Y diles, nunca aceptes nada, pero ahorita vamos para allá. Por eso es que nuestro tema son deberes hacia los demás. Es decir, hay necesidades hacia los demás, pero ¿qué cree? Debemos apoyar, pero con sabiduría, con diligencia. Porque mire, me tocó ver un taxista, hermano Didi, que llevó a una mujer de la tercera edad. Fíjese, le quitó 33,000 pesos, iba a pagar 300 pesos. Pero como es vulnerable, le pidió su tarjeta, se distrae la señora, le vuelve a pasar 2 veces la tarjeta, pero le puso la cantidad de 33,000, dijo por si acaso, y sí, pues tenía más, pero le sacó 33,000 pesos. Y estafas telefónicas, hermano, no se diga. ¿A quiénes más? A las más vulnerables. Entonces, hermanos, si hay cosas injustas en esta vida, bueno, esto es todavía más injusto. ¿Con quiénes? Pues con los indefensos, con gente que de por sí no tiene, hermano. Y hay 2 sectores que ahorita veremos. Por eso es que en Éxodo 22:22, mis queridos hermanos, dice lo siguiente: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Verso 23, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Yo soy el testigo, dice el Señor, de ellos. ¿Qué cree, hermano? Yo soy testigo de eso. Cuando mi mamá quedó viuda, nos quitaron lo poquito que teníamos. Y escucha esto que te voy a decir. Eran cristianos los que me predicaron, los que me hablaron del evangelio. La familia se vio afectada. Lo poco que tenía nuestra madre, nos lo quitaron. Quedamos sin nada. De hecho, dentro de toda la familia, los más vulnerables y pobres éramos nosotros. Nosotros vivíamos en San Pedro. ¿Cuántos conocen aquí San Pedro, al lado de Nueva York y Kansas City? Recuerdo ahí, me gustaba ver las estrellas. No porque saliera de la casa, no había láminas, habían solo un cacho. Nosotros sabemos qué era eso. Nosotros venimos y sabemos qué es no tener nada. Crecimos cuando tenían Apoyaman, no puedo decir eso que no, pero agredieron a la familia. Pero eso no es todo. Hubo un tiempo que le agredió fuerte a mi mamá, pero el Señor guardó su corazón. Lo seguiré ahorita diciendo porque su corazón se llenó. También creo que el de cada uno de los hermanos nos llenamos de tristeza, de enojo, de rabia. Pero dijimos, Señor, que se haga tu justicia.
Nosotros no hicimos nada. Y mire lo que dice: y si ellos clamaren a mí, y lo oímos, hermano, porque después del tiempo, ¿qué cree? Todas esas familias que nos quitaron todo, hoy no tienen nada. ¿Por qué? Porque se trata de la familia. No, se trata de lo que Dios enseña en su palabra. Por eso tú y yo, hermano, debemos ser conscientes de los principios, de los mandamientos que Dios nos da para no transgredir la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice el Señor: yo soy el testigo. Ese es el principio bíblico: no maltraten a las viudas ni a los huérfanos. O sea, les está dando Dios una condena de muerte a aquellos que afligen, que oprimen a estos sectores vulnerables, específicamente viudas. Ahora, mis hermanos, ¿cuántos saben que hoy los tiempos han cambiado? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres ahora, como te decía, ya le entran al trabajo aún a adultas mayores. ¿O no, mujeres? Claro que sí, les da un poquito de pena. No quieren ser presumidas, pero es la verdad. Yo he visto hermanas me dice: pastor, agradezco a Dios, tengo 83 años y sigo trabajando. Y yo digo: Dios, dame las fuerzas de esa mujer. Y no se diga, nuestra mamá, ¿cuántos tienen mamás que trabajaron toda su vida? Ahora ya no están en esos tiempos antiguos. Ahora las mujeres ellas ya entraron en razón. Ahora ellas dijeron: no, yo trabajo, a mí nada me detiene, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, le echo ganas. Hoy todos ese cambio, hermano, pues lo hemos estado viendo en los países y en las sociedades. Encontramos cómo ahora ya, mira, hermano, el que quiere ser pobre es pobre porque él quiere. Pero ya tenemos un gobierno que poquito, diga conmigo, poquito, pero apoya, ¿sí o no? Hoy en México tenemos ese apoyo. Hay países que con mucho respeto todavía no tienen ese apoyo y esa libertad. Pero aquí en México se tiene esa bendición, ¿sí o no? Ahora ya hay apoyos para los pobres, ¿sí o no? Hay casas, hogares, ¿sí o no? Donde hay alimentos para que puedan ir a comer, ¿sí o no? Hay casas de adultos mayores, ¿sí o no, mujeres? ¿Cómo le llaman? Casa club. Y ahí ponen a los abuelitos, ¡ay, la casa club! Entonces, hermano, pero hay gente que quiere ser pobre. Hay por ahí un personaje en San Pedro que lo ven siempre en una esquina. Hay mucha gente que lo ha querido ayudar. ¿Y qué cree? No quiere. Entonces, mis hermanos, hoy día pues todas las cosas han cambiado. Ahora, quizá alguien se pregunte: bueno, pastor, ya se aventó como media hora con esa introducción. Pastor, si los tiempos han cambiado, somos 270 aproximadamente, hoy no somos esa cantidad. Y vemos, pastor, que solamente hay 6 viudas. Pastor, mi pregunta es: si esto ocurre, ¿qué con su tema? ¿Qué con su tema el día de hoy cuando las cosas ya han cambiado? Bueno, en primer lugar, hermano, la instrucción de Pablo que le dice a Timoteo, verso 3. Vamos a leerlo nuevamente. Y dice: honra a las viudas que en verdad lo son. Recordemos que en el contexto el apóstol Pablo viene arreglando desórdenes, ¿recuerdan? El contexto es que Pablo viene a meter orden a falsos maestros, falsos hermanos que estaban en la congregación, líderes, falsos líderes que estaban trayendo sus ideologías, sus filosofías. Incluso, ¿saben a qué sector estaban agrediendo? Las mujeres. Se estaban levantando, les estaban diciendo: no, tú puedes, échale ganas. Y dice Pablo
que le manda en el capítulo 2 a Timoteo y le dicen: no permito que la mujer enseñe, sino que aprenda en sujeción, porque esas mujeres estaban desordenando el orden que se debe de llevar en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, mis queridos hermanos, ¿cuántos saben que la iglesia, la disciplina tiene que ver con tres intereses principales de la iglesia local? Número uno, la disciplina es el mandamiento de la pureza doctrinal. Y por eso le dice: esto te mando, que no enseñen diferente doctrina. Hermano, la doctrina extraña, tú debes de cuidar lo que escuchas, porque una doctrina que no está conforme a la piedad, conforme a las palabras sanas de Jesús, 1 Timoteo 6:1, dice que se verá cómo en tu conducta, en tu manera de ser, en tu manera de desarrollarte. Entonces dice Pablo que la disciplina tiene tres propósitos principales. Una de ellas, la pureza de la doctrina. Amén, hermanos. Número dos, la unidad entre nosotros, sirviéndonos con humildad. Y número tres, la santidad de sus miembros. Dígale al que está a su lado: tu santidad es importante. ¿Qué quiere decir tu santidad? Tu forma de vivir, tu conducta moral y espiritual. ¿Por qué? Porque está escrito: sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí dice eso la Biblia o no, mis hermanos? Entonces, ahora el apóstol Pablo dice: honrad a las viudas que en verdad lo son. Ahora, lo primero que vamos a aprender en este versículo, hermano, y de apoyo al tema, es que hay necesidad entre nosotros, ¿sí o no? Es cierto, ya el asunto económico de las viudas, de la gente vulnerable, ya es diferente. Pero eso no quiere decir, hermano, que ya no hay necesidades. Hay necesidades entre nosotros. Diga conmigo: entre nosotros hay necesidades. Las escrituras entonces hablan de la viuda y el huérfano, pero solo hay 6. Así es que lo primero que observamos, hermano, es el principio a aplicar que el apóstol Pablo transmite a Timoteo, se lo da a él para que lo enseñe a la congregación. ¿Cuál? Hay necesidades entre nosotros, es decir, deberes hacia los demás. Sí, es cierto, pero estos deberes deben cubrirse con sabiduría, con diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Te lo explico así, hermano. Mire, todos los cristianos en el mundo somos la iglesia católica. ¿Sí lo sabía o no? De Cristo. ¿Qué? Yo pensé que era cristiano. No, somos cristianos. Déjame explicarte. La palabra católico significa, ¿qué significa? Universal. Diga conmigo: universal. No estoy hablando de la religión católica apostólica romana. No, hermano. Estoy hablando de su término, su significado, de la iglesia universal, es decir, que está en todo el mundo, la iglesia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Son aquellos que se reúnen cada domingo, sea 2 o 3 o hasta 5,000 personas, para adorar y conocer al Señor. Bueno, mis hermanos, dentro de esas iglesias donde hay 2 o 3, 20, 30, hasta 5,000 personas, ¿qué cree? Hay necesidades. Existen 2 sectores en esas iglesias. ¿Cuáles? Los vulnerables. ¿Qué quiero decir? Creyentes de escasez económica. Y número 2, los invulnerables, creyentes con poder económico. Pregunto: ¿en cuál de esos 2 sectores estás? No me lo digas. Pero dentro de la iglesia podemos atravesar todos estos asuntos. Por ejemplo, hermano, yo recuerdo que cuando el Señor nos llevó en nuestro proceso y formación como pastores, nos llevó a la sierra a predicar el evangelio, a enseñar, a instruir, pero ¿dónde cree? En uno de los sectores más humildes. Tan humildes, hermanos, que
Las iglesias, ¿saben cómo eran? Eran templos de madera. Todo era de madera. De esas, ¿cómo le llaman a la de las, ¿cómo? Surcos, ¿o cómo le llaman esas? De las milpas. No me acuerdo cómo se llaman. Ándale, ¿carrizos? Algo así. Nada más imagínese, hermano. Y mire, sus techos eran de plástico. La casa de algunos tenían como cama, ¿qué creen? El suelo. Sus baños, ¿qué creen? Estaban en el laguito que tenían al lado de su casa. Y recuerdo que un hermano me decía, pastor, bueno, hermano Ángel, si quiere la caliente es del lado donde le da el sol al agua. Si quiere de la fría, pues del otro lado donde no hay sol. Nosotros estuvimos ahí. Vivimos mucha necesidad, hermano. Nosotros, cuando el Señor nos envió a ese lugar, nos envió sin un solo quinto. Nos fuimos de misioneros con 200 pesos en nuestras bolsas, 70 del hotel y 40 para comprarle un agua a mi esposa. Ese proceso nos hizo ver, hermano, muchas cosas donde Dios permite una formación. Porque Pablo está hablando de la formación a Timoteo y le tiene que explicar lo difícil que es, hermano. ¿Qué? Las necesidades que hay. Entonces, eso fue en Veracruz. Pero ¿qué cree? Hoy las cosas han cambiado. Aquí tenemos clima, ¿sí o no? Mire, hasta acá me llega. Hoy, hermano, no hay láminas. Bueno, sí hay láminas, pero nada que ver. Dígale al que está a su lado, ¿cómo te sientes aquí? Pues 2, 3, dice. Faltan sillas. Estábamos orando para que tengamos un lugar así como de cine. No va a ser cine, no, sino en esa comodidad. Esa no es mi preocupación. La preocupación, hermano, es que hoy día, por ejemplo, pues ya no es lo mismo. Hoy observamos, mis hermanos, que estamos en un lugar donde hay muros. Tu casa no es como la casa de los hermanos en otra sierra, como en Oaxaca. ¿Sí o no, hermano? Pregunto, ¿ya no existen esos hermanos que son vulnerables? Sí. Pero hay otro sector donde hay gente de mucho dinero. Donde ahí el lugar, hermano, es para que te enamores y digas, ¡ay, hoy! No, hombre, sí me gustó. Acuérdense el dicho, que de la vista nace el amor. Entonces, hoy día pues ya no es lo mismo. Entre nosotros puede haber gente con necesidad y puede haber gente, hermano, que tiene muy buena bendición económica. Ahora la pregunta es, bueno, pastor, con esto que nos dice, ¿cuál es la enseñanza el día de hoy? Bueno, en primer lugar es que hay necesidades, sí o no. Entre nosotros, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Dígale al que está a su lado, ¿vas a actuar o solamente seguirás viendo que hay necesidad? Bueno, ¿por qué cree, hermano, que el Señor nos impulsa a actuar? Diga conmigo, pero con diligencia, con sabiduría. Por eso es que encontramos la palabra, mire su Biblia, 1 Timoteo capítulo 5, verso 3. Honra, ¿sí ya vio? ¿A quién es? Pero aquí vamos a manifestar la palabra que he estado estudiando, a los vulnerables. Aquí en la iglesia va a haber gente vulnerable que es económicamente pobre. Hablo de gente con necesidad, hermano, pero sigamos estudiando. Dice la palabra, honra a los vulnerables. Esta palabra honra, hermano, viene del griego timao, la cual denota el proveer ayuda. Diga conmigo, ayuda, asistencia. Pero aquí la ayuda y la asistencia no solamente es como hemos estado leyendo en nuestro capítulo pasado, versículos del domingo pasado, que debemos cuidarnos con amor, con respeto. ¿Cuántos dicen amén? Pero también aquí, esta palabra timao, hermano, tiene que ver con una provisión
con una asistencia financiera. Esta palabra timao denota al precio, es decir, cuidado y apoyo a una persona. Lo que significa, hermano, que como familia de Dios no debemos ser indiferentes ante las necesidades de los demás. Diga conmigo, no debo ser indiferente ante las necesidades de los demás. Y esto quiere decir que si Dios pone en tu corazón visitar a alguien para apoyarlo económicamente, hermano, hazlo. Eso es algo que la iglesia tiene que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Pero escucha bien, hazlo con sabiduría y con diligencia. Sigamos aprendiendo, ¿sí o no? Estamos aquí para aprender, amén. Como familia de Dios, mis hermanos, entonces no debemos ser diferentes ante las necesidades de los demás, sino que hay que involucrarnos activamente. ¿Cómo? En ayudar. ¿Tienen más calor? ¿Les dio más calor? ¿O están bien? Si no, le prendemos el segundo, porque para que sientan más frío. Y no se me duerma, porque hay calor y todo. Hay frío y no se duermen. Ahora, no debemos ser... ¿Cuántos recuerdan la parábola de Lucas 10, 30 al 37? El buen samaritano. ¿Cuántos recuerdan esa parábola, hermano? Ahí Jesús lo que enseña es que nosotros no debemos ser como el sacerdote que fue indiferente. ¿Recuerdas? Vio a un hombre en el camino, postrado, lastimado, agredido económicamente, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Se siguió de filo. Después hubo otro. ¿Quién fue? Un levita. Dice que vio la necesidad, vio que estaba golpeado y nada hizo. Pero hubo un tercero. ¿Quién fue? El samaritano. ¿Y recuerdas el contexto de cómo tenían los judíos a los samaritanos, que los consideraban como perros? Y ese simbólicamente era desprecio. Desprecio. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos que el samaritano dice que se consideró ¿de quién? De esa persona lastimada. El samaritano, mis hermanos, era considerado enemigo por los judíos. Sin embargo, es quien actuó verdaderamente en misericordia, contrastando ¿con quién? Con el sacerdote y con el levita. Aunque eran religiosos, ¿qué cree? Su religión hacía que se pasaran de largo. Entonces, en la Biblia encontramos que es sumamente importante no ser indiferentes ante las necesidades de los demás. ¿Cuántos dicen amén? Pero la bendición certificada por Dios, donde está su sello, que tú estás haciendo las cosas para su gloria, es que lo hagas decentemente y con orden. Jesús, mis hermanos, ¿cuántos saben que es nuestro mayor ejemplo de seguir estos principios que Él da? Por ejemplo, en Filipenses 2:6 dice que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, ¿cuántos han leído esta fracción de las Escrituras? Dice, no insistió en ser igual. Verso 7, al contrario, renunció a esa igualdad, hermano, y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. ¿Cómo? Como hombre. Dice, y que se humilló a sí mismo y obedeció a Dios. A ver, ¿y qué? Y obedeció. Diga conmigo, obedecer. Todos debemos obedecer. ¿Qué? Las instrucciones del Padre. Jesús vino a ser el ejemplo supremo de la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo dice, imitadme a mí, porque yo soy imitador de Cristo. ¿En qué sentido? Que todo lo que hizo Pablo a favor de la iglesia fue decentemente y con orden. Y donde hay orden, hay bendición. Y donde hay bendición, es porque hay orden. ¿Cuántos dicen amén? Dice que se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Esta es en la versión traducción lenguaje actual. Ahora, en esta parábola entonces se enfatiza, hermano, diga conmigo, amor activo y práctico. A ver, pero ahora todos juntos, amor activo y práctico.
Entonces, en esta iglesia enseñamos que debe de practicar lo que aprendes. ¿Cuántos dicen amén? Yo debo practicar lo que aprendo. ¿Por qué? Porque si está en la Biblia, ¿qué dice? Yo lo practico. Entonces, hermanos, en esta iglesia nosotros creemos que la compasión debe de ser continua. ¿Cuántos dicen amén? No solamente por un sentir, sino por convicción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mis hermanos, nos enseña esta parábola que el samaritano trató con gracia, con misericordia, ¿a quién? A su prójimo, al más cercano. Y esa es la verdadera expresión de la fe, hermano, y el cumplimiento del mandamiento de amar a Dios y amar a tu prójimo. ¿No fue lo que dijo el Señor? ¿Cuáles son los dos grandes mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Pero cómo? Con toda obediencia, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jesús, mi hermano, nos enseña qué tan importante es ser dirigidos por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. ¿A dónde? A la misericordia. ¿Cómo? Apoyando a aquellos que necesitan ser ayudados. Hermano, en esta congregación estamos llevando un orden. ¿Cuántos saben que como iglesia tenemos poco? Somos jóvenes como iglesia. Tenemos 15 años, hermano. Bueno, este año cumplimos 16. Estamos chiquitos. 15 años. De hecho, vamos a hacer nuestros 15 años. Vamos a tener chambelanes que son todo el ministerio. Hermanos, somos una iglesia joven. Y ustedes también son jóvenes juntamente con sus pastores. Nos falta mucho camino. ¿Usted qué cree? A ver, dígale al que está a su lado: ¿y tú? ¿Cómo andas? ¿Ya acabaste tu perfección? No, mis hermanos. Ya lo hemos visto. Pablo le dice a Timoteo estas instrucciones. ¿Por qué? Porque Timoteo era joven. Lo está instruyendo. Hermano, yo soy joven en el ministerio, pero también ustedes. Si con mis 38 años que tengo, no son los años, no son los años, pero las vivencias ayudan. Te dan sabiduría. Lo primero que nos da sabiduría son las escrituras. Y en segundo lugar, a veces lo que vivimos. Y en tercer lugar, hombres de Dios que estén rodeados de ti y tú estés rodeado de ellos. Entonces, mis queridos y amados hermanos, como iglesia debemos entender que Dios ha dado a su iglesia un orden según 3:15, 1 Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte con los demás, no solo con los tuyos o con los que tú quieres. No es sí, no, hermano, no. Todas las almas tienen que ser dirigidas por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? En Mateo 14:14 dice Jesús que Jesús vio una gran cantidad de gente. Así lo que dice, hermano. Estoy parafraseando por tiempo. Y dice que Él tuvo compasión de ellos. Y dice que sanó a todos. Entonces, mis hermanos, aquí vamos a ver algo importante. Tenemos el ejemplo de nuestro gran sumo sacerdote, hermano, que tuvo compasión por la gente. Hace un momento te dije, compasión continua. Jesús, hermano, nos enseña a ser misericordioso y apoyar aún cuando Jesús sabía que no le iban a seguir. Es cierto. A nosotros nos queda claro, hermano, que como iglesia habrá gente que busque a Dios por lo que es y otros por lo que da. Pero escúchenme, yo he enseñado, hermano, aprende a amar a Dios por lo que Él es y no por lo que Él te da. Pero me falta añadirle algo según la Biblia, que busquemos a Dios por lo que Él es
y por lo que Él da. A ver, no, como que no, yo pensé que todavía iban a ganar más fuego, pero no. Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti. Busquemos a Dios por lo que Él es. Ese es el primer principio. Y si no, mire Mateo capítulo 9, a partir del verso 10, que dice: y vosotros orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Líbranos del mal. ¿Sí o no dice así? Pero después dice: y danos el pan de cada día. Hermano, perdóneme si he agredido a algunos alguna vez al decirte: hermano, busca solo a Dios por lo que Él es. Amén. Pero me falta sentar algo y por lo que Él da. Pero eso de lo que Él da es consecuencia de lo que Él es en ti. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33: busca primero el reino de Dios y su justicia. Colosenses capítulo 3: los que son de Cristo buscan las cosas de arriba, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ese es el orden. ¿No le pueden dar una ofrenda de palmas a nuestro Dios por el orden a su iglesia? Amén. En los evangelios tenemos claros, hermanos, estos puntos. Por favor, recuerden de checarme eso, no me lo dejen. Gracias. Sean compasivos conmigo. Gracias. Encontramos en los evangelios Mateo 14:14, donde les decía, ahí donde Jesús dice que Él tuvo mucha compasión de ellos. Estamos hablando ahí de la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos recuerdan, hermano? Dice que los discípulos se acercaron a Él y le decían: maestro, ya despídenlos, ya se está haciendo noche y van a querer que comer nuestra comida y no tenemos nada. ¿Cuántos peces tenían? 2 peces y 5 panes. ¿Y qué hizo Jesús? Los alimentó a todos. ¿Sí o no, hermano? ¿Qué significa? Bueno, si vas a Juan capítulo 2, verso 25, dice que Jesús, nadie necesitaba que le dijera quién le seguía y quién no le seguía de corazón. Sin embargo, sí dice la Biblia que el Señor bendijo a todos. ¿Sí o no? Entonces me queda claro, hermano, y tengo que decírtelo, yo como pastor no voy a hacer diferencia y no te voy a formar a ti, bíblicamente hablando, y te voy a decir a ti para que tú seas elitista, para que a este sí, a este no, de ninguna manera. Tú tienes que bendecir a todos por iguales, saludar a todos por iguales. Por eso en el capítulo 4:3 de Santiago dice que no hagamos diferencias de personas. El que tiene fe, ¿qué dice? Demuéstralo con tus obras. ¿Sí o no, hermano? Entonces, mis hermanos, Jesús dijo: no, denles de comer. Lo que significa que todos aquí, hermano, debemos, mire, muchas veces digo: hermanos, pásenle aquí al frente, los que tienen necesidades. Hay quien pasa y hay quien no pasa. Pero yo pregunto: nada más vamos a orar por los de aquí al frente y los de atrás, no oren por ellos. Claro que no. Jesús, mis hermanos, ¿a quién va a bendecir? A todos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros en Casa Oración no enseñamos, hermano, que, a ver, solamente ora por la gente por salvación, pero no ores por sus necesidades, porque si no va a seguir a Jesús solo por las señales. No, hermano. Nosotros enseñamos que debemos orar por 2 cosas por una persona: por su salvación, ¿cuántos dicen amén? Pero también por su sanidad. Oramos por su sanidad, oramos por su bienestar. Entonces, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesús, Él sanó a mucha gente. ¿Cuántos recuerdan a los 10 leprosos? ¿A cuántos sanó? No les escucho. A 10 sanó.
Esto representa el 100% de la población. Es decir, Jesús estaba dispuesto a todos sanar. Ahora yo pregunto, ¿cuántos le siguieron? ¿Uno fue sanado? No. ¿Vino a Jesús, sí o no? El 90% de la población no vino a Jesús. Ahora, ¿qué implica eso, hermano? Entonces no vamos a orar por los demás. Al fin, ¿qué dice Jesús en Juan 17? Yo solo oro por los míos. Padre, te pido por los míos, por los demás que se vayan al infierno. ¿Eso enseña la Biblia? De ninguna manera. La Biblia dice que cada uno es responsable de sus decisiones. Dice, y la condenación de este mundo no es que Jesús haya venido a condenarlo, no, sino que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Ahora bien, mis hermanos, Jesús en Juan, entonces 2:25, Él conocía a todos, Él sabía a todos, pero Él sanó y salvó a todos. ¿Cuántos recuerdan a este chaparrito? ¿Cómo se llamaba este hermano? Es que se me va su nombre. Zaqueo. Yo pregunto, ¿nada más lo salvó? También lo sanó. Lo salvó en el sentido literal, vida eterna, pero lo sanó porque su vida cambió y dijo, Señor, perdón, le dice a la multitud, todo lo que les he quitado, se lo regreso al doble. Entonces, ¿ven lo que hace Cristo cuando da sana palabra? Donde hay sanas palabras, hay sanos cristianos. Y donde hay sanos cristianos, hay sanas obras. Y donde hay sanas obras, se glorifica al Padre. ¿Cuántos dicen amén? Denle una ofrenda de palmas al Padre. Amén. Aleluya. Sin embargo, aquí viene lo bueno. Dígale que está a su lado. Híjole, agárrate. Es más, agárrele la mano a su esposa. Lo tengo que enseñar. Sin embargo, lo que a veces parece una necesidad, no siempre lo es. Ten mucho cuidado. Lo que parece una necesidad no siempre lo es. ¿Qué quiero decir? Hay quienes abusan de la buena voluntad de otros. ¿Sí o no? Hay quienes van a abusar de ti. Si tú eres un hombre, una mujer de buena voluntad, a quien Dios le ha prosperado, le ha dado, aún incluso cuando no tengas mucho, pero tú das. De hecho, esa era una evidencia de la fe de la iglesia a los filipenses. ¿Sabían que era una iglesia pobre? Pero ellos eran dadivosos. Y les decían, no des, no se lo merecen. Y ellos decían, bueno, no, espérame. Bueno, si tú piensas así, yo lo respeto. Pero yo sé a quién le sirvo. Y yo voy a dar. Yo pensé que iban a decir, amén. Bueno, estamos practicando. Hermano, tenga cuidado, porque lo que a veces parece una necesidad no siempre lo es. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay muchos que están dispuestos a ayudar, es cierto, ¿a quiénes? A los vulnerables. Pero a veces, hermano, hay gente que defrauda, que te ven como un banco. Y entonces ya no van a buscar de ti la amistad, van a buscar de ti el dinero, tu apoyo. Ya no les des. Y sabrás quién es Andrés. Perdón. Nadie se llama Andrés aquí. Uy, no vaya. No. Yo nomás dije al dicho, pero mire, por el pescadito que no lo dije por nadie. Sigamos. Hermano, mire, por ejemplo, en Ojo de Agua normalmente pasamos por un semáforo y del otro lado, antes de cruzar Boulevard Ojo de Agua, siempre veo a un joven. Ese joven, sano, corpulento, ve bien, habla bien, está bien, dizque limpia con un trapo, o sea, con su mano derecha, dizque limpia, que nada más le hace así. ¿Por qué le hace así? Porque con la otra tiene una mona.
Entonces, escuche esto. Entonces, con esta mano está disque limpiando, pero con esta tiene una mona. Bueno, una mona no es una muñeca, ¿eh? No, ya ustedes me entienden. Pero del lado donde estoy del semáforo hay una señora que mi esposa y yo siempre la vemos. Miren, ella no ve bien, su carita está medio chueca, sus pies están mal, ella es un poco gordita, pero ¿qué crees? Siempre la veo con su cajita de ¿qué? De chicles y paletitas, y me dice, ¿no me compra una paletita? Y yo le subo el video. ¿Cómo cree? No, ¿cómo cree, hermano? Tú no haces eso, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo, hermano? No estoy diciendo que si así es, pues ¿qué onda, no? Agarra la onda como David, hermano. Entonces, yo la apoyo. Y no veo, yo la apoyo. Y me dice, tenga, le digo, no, gracias. Y me sigo, punto. Ahora, ¿a qué voy con esto, hermano? Pregunto, ¿a cuál de los dos ayudarías? A ver, otra vez, ¿a cuál de los dos ayudarías? Es puro sentido común. Lo que quiero decir, hermano, es que hay necesidades, ¿sí o no? Hay deberes hacia los demás, claro, pero debemos ayudar con diligencia y con sabiduría. Un día se me acercó uno de ellos, estaba del otro lado y se me acercó, eran tres. Yo dije, no, ya, Señor, en tus manos. Jefe, saque pa' un taco. Le dije, ay, llévense todos, ahí los traigo. Eran zapatos de fútbol. No, no es cierto. Le dije, mira, saca para el taco. Y le dije, súbanse, todavía me arriesgué, súbanse y los llevo a comer. Vamos, aquí hay unos tacos, yo conozco bien buenos. Yo no puedo por el ácido úrico, pero vamos, los llevo. Y, no, jefe, no, mire, la verdad, usted nada más nos vamos a comprar unas coquitas. Le dije, sí, ya sé sus coquitas. ¿Y qué cree? No me aceptaron ir a comer. Aunque sea para una camisa, jefe. Le dije, vamos a Walmart. Es más, aquí está Chedraui. No, jefe, no, nosotros la compramos. Le dije, no me digas. Hermanos, bueno, quién sabe qué tanto me dijeron. Me dijeron un buen de groserías, pero no les di nada. ¿Por qué? Porque no les voy a hacer un bien, les voy a hacer un mal. Así es que, mis hermanos, en Proverbios 22-29 dice que la diligencia es una manifestación de amor, cuidado y de sabiduría, y es del favor de Dios a los hombres. Entonces tú debes ser un hombre y una mujer sabia que vas a apoyar a alguien con amor, con cuidado, pero todo apoyo debe de ser con sabiduría. Incluso esto se aplica a nuestros propios de casa. Proverbios 22-29 en la traducción lenguaje actual dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré quién comerá como el rey. Oh, ¿no te suena esto como que dime, ¿cómo es ese dicho? Dime con quién andas y te diré quién eres. Pero aquí dice, dime quién se esfuerza en el trabajo y te diré con quién comerá el rey. Yo veía a esta señora con muchas necesidades, vulnerable, hermano, pero trabajando. Ahora, come. ¿En qué se lo gaste? Ya no es mi asunto, pero yo estoy viendo algo. Pero no voy a apoyar a alguien que le estaría haciendo un mal. ¿Sí o no, hermano? Entonces yo debo ser sabio. Entonces, mis amados hermanos, de la misma manera hay gente que viene a la iglesia o van a otras iglesias, ¿sabe para qué? Para solo buscar el provecho. Hermanos, buscan que les suplan sus deseos económicos. Ten cuidado, porque habrá gente que se acerque y si no tienes discernimiento, ¿sabe qué es discernimiento? Discernimiento no solamente es distinguir entre el bien y el mal. Discernimiento, según la Biblia, es que sepas tomar buenas decisiones.
Debes de saber cómo apoyar, pero con sabiduría. Yo estoy dispuesto a apoyar. Déjame decirte que hace algunos años llegó con nosotros, y yo creo que se ha de acordar. ¿Dónde está José Luis? ¿Dónde están mis otros hermanos? Allá está también Lesban, Bruno. Yo creo que se han de acordar un güerito que llegó a la congregación. Vengo a ver si me apoyan. De ojos azules. Es más, yo hasta pensé que era mormón. Vengo a ver si me apoyan. Pero fíjese, espéreme, hermano, todavía me habló así. Vengo a ver si me apoyan, porque mi camioncito ya me voy. Y tú dices, ay, pobrecita, ay, qué lindo. No, espérame, se le apoyó. Estábamos iniciando nosotros, teníamos como, no sé, unos 6 años como iglesia. Y después, hermano, yo estaba en una conferencia de pastores, vamos a otra iglesia y que me lo encuentro allá. Según pidió que para su camión, porque ya se iba a Oaxaca. Y de repente que voy a otra iglesia y que me lo encuentro ahí. Luego y digo, pues hermano, y nos toca cambiarnos. Nos vamos a San Pedro. Estuvimos en una nave y ¿qué cree? Nunca se dio cuenta que era el mismo, el primero que pasó y que llega. Y que me dice el Señor, ministralo. Y que le digo, ven acá. Cuando me vio, bueno, dejó de ser güero, estaba rojo. Y le dije, oye, ya nosotros estábamos en casa de oración. Y le dije, oye, güerito, ven, ya te vi acá, acá, acá. Y eso se llama provecho. Pero no solo eso, andaba de parranda. Llegaba bien borracho en la casa de pastores que lo recibieron. Andaba haciendo de las suyas. ¿Cómo? A expensas de que iba a las iglesias. Aquí han venido mucha gente. A veces te ha llevado gente a ti para que la bendigas. Te toca a ti. No se le envíes al pastor. Pastor, ahí le hablan. Y lo primero que entran, ¿qué creen? Es que vengo a pedir que me ayude. Le dije, vente, te vamos a dar trabajo. No, nada más yo vengo que me ayuden. Por eso te voy a dar trabajo. No, pero nada más vengo que me ayuden. ¿No quieren trabajar? ¿No quieren trabajar? No. ¿Por qué cree que la misma sociedad dice no quiere trabajar, no quiere trabajar? Hermanos, hagamos un bien con sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué cree? Sí hay gente que quiere trabajar. Y ahí yo es donde yo oro, donde tú debes llorar. Sé que tienen algunos asuntos y necesidades. Yo oro y le digo, Señor, dale sabiduría, porque a mí nadie me dice quién sí trabaja porque ama el trabajo y quién trabaja por necesidad. Quien trabaja por necesidad, ten cuidado, tendrás 15 trabajos, pero el que ama el trabajo, 2, 3, pero no 16 ni 18. Diligencia. Entonces Pablo dice a Timoteo, verso 3, hermano, fíjese nada más con uno. Dios, honra a las viudas. Por eso mire lo que dice, a los vulnerables. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Que en verdad no son. A ver, ¿cómo que en verdad lo son? Pablo no está hablando de gente, hermano, que no eran viudas y que decían que eran viudas. No, Pablo está hablando de viudas que en verdad tenían necesidad. Es decir, una viuda es una mujer que perdió a su esposo, por lo tanto es una viuda de verdad. Es como decir, esta mujer está medio mala, medio enferma. No. ¿O estás enferma? Ay, no sé, medio me siento mal. Medio, no, hermano, no podemos apoyar a medio. No. Por eso dice que en verdad lo son. No se trata de tu sentir, se trata de tu sabiduría. Dios quiere hijos sabios. Espérame. Ya sé qué está pensando. Ay, si el pastor se siente bien sabio y bien perfecto. No, la sabiduría habla de prudencia, pero también habla de aplicar el conocimiento adquirido. Eso es sabiduría. Entonces, mis queridos y amados hermanos, Pablo está hablando que nosotros debemos ser personas diligentes, no apoyar las medias tintas. ¿Sí me explico, hermano?
Y cuidemos, hermanos, que nosotros, yo por ejemplo, yo como pastor, de verdad te lo digo, Dios me libre de algún día estar contigo y decirte, ay, ¿cómo me gustaría otro traje? Ay, están bien chidos tus zapatos. Yo no tengo de esos. Tú debes de discernir y decir, ay, este pastorcito como que ya me está pidiendo un trajecito. Ay, ¿a poco tú no te das cuenta? Cuando la gente te, ¿cómo se dice? Te adula. Esa es la palabra, te adula. Ay, no, tú eres mi hermano del alma. Tú sí me apoyas. Tú sí me quieres. No, amado. Todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Y no dejes que nadie te adule, porque entonces es tu ruina. Entonces una persona diligente apoya, no a las medias tintas. ¿Cuántos dicen Pablo? Aquí Pablo está haciendo un énfasis en una necesidad real. En otras palabras está diciéndole a Timoteo, no te dejes mover únicamente por tus emociones. Diga conmigo, no me dejaré mover por mis emociones. No, hermano, no te dejes mover por tus emociones, porque antes de actuar tienes que ser diligente y ver si la necesidad es real. ¿Por qué? Por lo que veremos siguiente, verso 4, hermano, vaya conmigo rápido, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero, ¿qué dice, hermano? A ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Segunda agarrada, agárrese, hermano. Las escrituras nos enseñan aquí que pareciera ajeno, pero no lo es, hermano. El verso 4 nos enseña que debemos hacer preguntas antes de ayudar. ¿A qué? A los deberes hacia los demás, es decir, a las necesidades de los demás. Solucionar una necesidad o algo, hermano, escuche, no debe de parecer, debe de ser original esa necesidad. Amén. ¿Por qué? Porque esto en primer lugar va para el liderazgo de esta casa de oración. Pablo le dice a Timoteo lo que representa a mí. Esta semana fui probado. Bendigo a Dios por mi esposa. Porque, mira, hermano, vino alguien que pidió apoyo. Sí, me habló, hizo esto. Y fui movido y yo dije, tengo que poner atención porque es un caso especial, no son muchos, es un caso en especial. Y yo, no, creo que sí, que voy a apoyar. Y iba a hablar a dos hermanos que sé que pueden apoyarme, para apoyar a una familia, una mujer con necesidad. Y ya Dios, yo dije, no voy a hacer esto. Y de repente, hermano, que me entra a atender unas necesidades en la iglesia. Y de repente, ¡fum! Y yo le decía a mi esposa, mi amor, tengo que moverme con eso. Y me dijo, no, espérate. Y a veces yo creo que mi esposa, algunos han de pensar, es que la pastora se ve bien dura, impone, me da miedo. Y al revés, hay quien dice, el pastor me da miedo. Así me dicen, no. Le digo, pero ¿por qué los pequeños sí se me acercan y ustedes no? Ay, bueno, ya ese es otro tema. Es para dentro de 8 días. Y sabe, hermano, me dice mi esposa, no. Y yo dije, qué dura eres. Dentro de mí, si no, no es cierto. Entonces dije, no, mi esposa, cuando el Señor, yo quería ya ser pastor, ya quería ponerme. Nos dieron una iglesia a 150 personas, nos iban a dar carro, casa, y desde Estados Unidos nos iban a enviar. Yo dije, de aquí soy, papá. ¿Y qué cree? Viene mi esposa y me dice, no. El Señor dice, esto no es. ¿Qué? Eres un estorbo en mi camino. Hermano, me dijo, no es ni el tiempo y no es ni el orden. Hermano, me fui enojado con mi esposa porque no me apoyó. Pero después de unos meses, ¿qué cree? Vino un huracán a esa zona, Naranjos, Veracruz, y donde estaba la iglesia, toda esa pequeña zona se hundió. ¿Y qué cree? Dejó de ser colonia, ya no existe. Y le dije a mi esposa, qué bueno
que no nos quedamos. Y volteó a verme, me dijo. O sea, nunca le dije, gracias amor, porque Dios, todavía el orgullo, todavía el orgulloso. Mire hermano, escucha a tu esposa. A ver, varones, escuchen a sus esposas. ¿Qué pasó, varones? No, pues, yo soy el líder. Sí, escucha a tu esposa. Pero esa esposa tiene que ser llena del Espíritu. Si te dice tu esposa, no, obedece, pero no a ella. No estás obedeciéndolo a ella, pero ella está siendo sensible a la voz de Dios. Muchas veces le dije a mi esposa, no, y Dios me decía, no, y no saben las que me metí. Pero ¿sabe por qué? Porque mi esposa sea pastora o inteligente. No. La Biblia dice que es mi ayuda idónea. Entonces mi esposa me dijo, espera y no lo hagas. ¿Qué cree, hermano? No lo hice. Y yo bien preocupado, Señor. Entonces mando un mensaje. Dije, Señor, se me pasó atender esto. Pero bueno, a ver, Marco, bien preocupado. Y me dice el personaje, pastor, muchas gracias, no se preocupe. Mi mamá vino por mí, vino por mis hijos, ya nos llevó a casa, estamos bien. Y dije, perdóname, Señor, porque a veces me quiero sentir más bueno que tú y salgo del orden. Perdóname, Señor. Y me dijo el Señor, bueno, arrepiéntete, ve y no peques más. Entonces, hermano, ¿se da cuenta que hay que hacer las cosas con diligencia? ¿Con sabiduría? ¿Sí o no? Amado, solucionar una necesidad o algo que parece una necesidad, esto es primeramente para todo el ministerio. Hermanos del ministerio, pongamos atención. ¿A quién? No, a una necesidad que se presente. Pero primero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe de hacer el liderazgo? Pero también la iglesia. Diga conmigo, la iglesia, la familia. ¿Cuántos son familia de Casa Oración Tecámac? Entonces tú, mi hermano, la instrucción es para el pastor, la instrucción es para el liderazgo, pero también para toda la iglesia, que antes de atender una necesidad o que parece una necesidad, primero debes preguntar. Así que como creyentes individuales, hermano, tú y yo, cada uno de nosotros, y del liderazgo y de la iglesia, debemos aprender este principio y aplicarlo una y otra vez. Que antes de ayudar, siempre pregunta, porque eso es ser sabio y diligente ante los ojos de Dios. Timoteo, hermano, veía una viuda y le dice Pablo, bueno, si tú ves una viuda, primero debes de aplicar el principio. ¿Cuál? El beneficio de la iglesia. ¿Cuál es el beneficio a la iglesia? A una viuda: alimento, vestido y vivienda. Él debía preguntar antes de decirle, sí, ven, te vamos a ayudar. Cuando Timoteo veía una viuda aplicar para ese beneficio, entonces ¿sabe qué tenía que preguntar? A ver, ¿qué tenía que preguntar, hermano? Verso 4. ¿Qué tiene que preguntar? A ver, mi hermanita viuda, ¿tienes hijos? ¿Tienes nietos? ¿Sí o no? A ver, ¿qué le tenía que preguntar? ¿Tienes hijos? ¿Tienes nietos? Primero pregunto, ¿por qué? El apóstol le recuerda el bien de quién. Bueno, mira Timoteo, pregúntale, oye, mamita, ¿tienes familiares cercanos a ti como hijos o nietos que cuiden de ti? Pablo sabe que este asunto provee una excelente oportunidad para que los de la familia, o sea, la familia de la hermana viuda, sus cercanos, la vean a ella con amor y con gratitud, por lo tanto deben ayudarle en sus necesidades. El apóstol nos recuerda, hermano, que el hacer el bien, ¿a quién? A sus madres. ¿Quiénes? Sus hijos, y en segundo lugar, sus nietos. ¿Por qué? Porque dice que esto es bueno y agradable delante de Dios. Por ejemplo, Efesios capítulo 6 versos 2 dice, honra
aquí está la palabra honra, del griego, ¿qué te dije? Timao, que significa proveer ayuda o asistencia financiera. Honra a tu padre y a tu madre, que este es el primer mandamiento con promesa, verso 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué esto es bueno, hermano, y agradable delante de Dios? Que los hijos y los nietos ayuden a la viuda. ¿Por qué es bueno? La respuesta es obvia, hermano. ¿Por qué es bueno? Que primero le pregunte, a ver, mamita, ¿tienes hijos? ¿Tienes nietos? ¿Por qué? ¿Por qué eso es bueno y agradable delante del Señor? ¿Alguien sabe? Es obvia la respuesta. Porque no hay abuelita que no haya ayudado a sus hijos financieramente y a sus nietos. He dicho, no es cierto. No. Es cierto. ¿Cuántos de nosotros como hijos hemos sido beneficiados por nuestros padres? Yo creo que la mayoría, hermano. Ahora dice Pablo a Timoteo, bueno, pregúntale, investiga si tiene hijos. Y esos hijos deben hacerse cargo ¿de quién? De su mami. Pablo, le dice Pablo a Timoteo, no metas a una viuda nada más así porque sí. Porque miren, hermano, hemos tenido casos. Pastor, yo quiero que me ayude. Pues más o menos como con 7,000, 8,000 pesos. Le dije, bueno, te apoyo, pero si antes me apoyas con 20,000. Agarro mi diezmo y yo te apoyo. No, hermanos, ¿eso qué? Claro que no, nosotros no trabajamos así. Pero entonces yo pregunto, mi esposa atendió y preguntó, oye, ¿tú no recibes, tú no apoyas? Pues sí, más o menos como 8,000 pesos mensuales. ¿Qué? Y entonces, es que no me alcanza. Ay, a ver, entonces, a ver. Aquí hay que aplicar sabiduría. A veces se aplica fe y a veces se aplica sabiduría. Fe porque vemos, ok, no tienes, no te preocupes, vamos a orar por ti. Te podemos apoyar con despensa. Por eso, hermanos, pedimos despensas. Te vamos a apoyar con despensa. ¿Tienes hijos? Sí, pide apoyo a tus hijos. Pero es que no me apoyan, pastor. Sí hay hijos ingratos, sí los hay. Pero ¿cuál es el asunto? Instruir. No, mamita, no te aflijas. Ve con tus hijos y dile, oigan, hijos, yo soy su mamá. No, pastor, es que no me ayuda. No, cada quien con su casa. No, miren, mujeres, lo que dice Pablo. Ahorita vamos. La respuesta entonces es que estas mujeres hicieron mucho por sus hijos y los nietos. Lo justo es que en este caso los que recibieron ayuda por parte de esa viuda ahora recompensen a su abuela, a su mamá por lo que ella hizo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a apoyar a nuestros padres. ¿Cuántos dicen amén? Siempre y cuando no agredan tus finanzas en la familia. No puedes darle más a los tuyos y darle menos. Mira, darle más a mamá y darle menos a los tuyos. No, eso no es sano. Todavía no voy para allá. Entonces, hermano, es bueno y agradable delante de Dios instruir a mi hermanita, porque la familia tiene que practicar el amor fraternal, el amor para con su mamá, para con su abuela. Pero las abuelas, ¿cuántas abuelitas aquí hermosas hay en el Señor? No te gastes el dinero. ¿Con los hijos? ¿Con los nietos? ¿Con los bisnietos? ¿Con los tataranietos? Ahí te dejan los... No estoy diciendo que no lo hagan. No me malinterpreten. Usen sabiduría. Pero tampoco, si tienes, no cierres las manos. No. Hay quien tiene y no da. Hay abuelitas que tienen y no dan, son viudas y dicen, pues yo estoy sola, nada hay. Conocí una familia que nunca dio, guardó todo su dinero cuando enviudó en un sótano que nadie, todos los hijos murió
Y empezaron a buscar dónde está el dinero. Hermano, lo encontraron después de 50 años, la bóveda con un montón de billetes, pero ya habían pasado, los llevaron al banco. Esto no sirve, estos billetes ya son de 1352 antes de Cristo. Sus monedas, eso ya nada servía, hermano. Hermano, ¿se da cuenta que hay que ser bien sabios para dar? Para tener un corazón generoso. ¿Cuántos saben el principio de la mayordomía? ¿Alguien se lo sabe? ¿Me lo puede decir fuerte? ¿Cuál es? Recuerda que nada es tuyo. Todo le pertenece a Dios. Ese es solo un consejo. A mí una vez alguien me dijo, ¿y usted qué se me? Dijo, no, es mi consejo. Usted es libre de lo que usted quiera. Y se fue. Hermano, es triste cuando vemos como hijos y nietos se olvidan completamente de sus madres y de sus abuelas. Y esto delante de Dios no es visto con mucho agrado. Amados, comencemos a vivir el cristianismo, pero como el Padre lo enseña. ¿Cuántos dicen amén? Segunda a los Corintios 5:10, mira lo que dice. Porque es necesario, ¿cuánto tiempo llevo? ¿Desde a qué horas? ¿Y si pasaron al frente? 2 veces, no, pues avisa. Bueno, mi hermano, es Día del Padre. Como es Día del Padre y yo soy padre, me sigo 2 horas. Segunda a los Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Verso 5, termino. ¿Cuánto llevo de tiempo, hijo? Perdón, hermanos. Verso 5. Mas la que en verdad es viuda, es decir, más que en verdad alguien sea vulnerable, pero en el caso si es viuda y ha quedado sola, a ver, amada iglesia, ¿qué dice? Espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. ¿Qué instrucciones, hermano? La viuda que en realidad lo es, o el que tiene necesidad que en realidad lo es aquella que ha quedado solo, es aquel que no tiene una cuestión financiera y tú vas a apoyarle. ¿Cuántos dicen amén? Amados, mira, tú ora a Dios, dile: Señor, dame sabiduría para ayudar a alguien de mis hermanos. A lo mejor uno de mis hermanos tiene necesidad de trabajo y dile: hermano, ¿tú qué te dedicas? Es que el Señor me puso en mi corazón, me viniste a mi mente. ¿No les ha pasado que alguien viene a tu mente? Bueno, dale trabajo. Si alguien viene a ti y te pide, mira, haz esto: da lo que estás dispuesto a perder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Da lo que estás dispuesto a perder. ¿Para qué? Dile: no me debes nada, Dios te bendiga. Entonces, mis hermanos, la viuda que en realidad lo es, alguien que tiene una ayuda, que en realidad la tiene, lo único, hermano, que tiene esa mujer, ese hermano, es la esperanza puesta en Dios. Y podemos ver mujeres, hermano, yo soy testigo en esta iglesia de muchas mamás viudas y de muchas mamás que están solitas. ¿Y qué cree? Siguen trabajando. Que Dios provee. ¿Por qué? Porque su esperanza está en Dios. Ahí es donde dice a Tito: dile a las ancianas que enseñen a los más jóvenes, que le digan: mira, mi niña, no te desesperes, tu esposo no tiene trabajo. No, mamá, es que mira, tu esperanza debe de estar en Dios. Eso hace una abuelita piadosa. Una mamá en el Señor le dice: ten tu esperanza en Dios, y le da su testimonio. Mira, hija, yo soy testimonio vivo de que he estado sola, joven fui, anciano soy, pero no he visto justo desamparado que mendigue pan. Gloria a Dios. Y es así. Amén.
Eso es diligencia, eso es sabiduría, que les digas a tus nietos y a tus hijos: hijo, tu esperanza debe de estar puesta en Dios. No te preocupes, no dejes que la aflicción del trabajo, la necesidad económica te haga ver algo menos que no eres. Amados, ustedes no son por lo que tienen, ustedes son por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y sabes qué hizo Jesús en la cruz del Calvario? Nos relacionó con el Padre, nos perdonó, nos santificó, somos justificados y ahora somos llamados hijos de Dios. Somos hijos de Dios para su gloria. Amén. Concluyo. El verbo esperar, hermano, viene del griego el piquen, y es un tiempo perfecto del modo indicativo. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Esto significa que esta mujer o alguien con necesidad ha puesto su confianza y esperanza en Dios desde el primer momento que quedó viuda o que quedaste sin trabajo. Si te pasa un día, papá, mamá, no hay trabajo, ten confianza en el Señor. Él es tu ayudador, Él es tu redentor. Y si a veces el Señor dice: te voy a cerrar las puertas aquí, te voy a cerrar las puertas acá. ¿Por qué? ¿Qué pecado, Señor? Espérame, no siempre es tu pecado. Estoy tratando contigo. Quiero ver dónde está tu confianza, si en mí o en lo material. ¿Cuántos dicen amén? Mire el Salmo 123, verso 1-2, que dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a las manos de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Que tu esperanza en oración sea el Señor. Y vemos la respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El salmista describe perfectamente la actitud de una viuda que ha puesto su esperanza en Dios. ¿Sabe cuál es? Es diligente. Y esa palabra diligente, del griego prosmenei, el cual se encuentra, hermano, en tiempo presente, la cual denota una acción continua. Es una viuda, hermano, que suplica noche y día, es decir, en todo tiempo. ¿Qué debe de hacer una viuda? Si tal vez tus hijos y tus nietos no te están apoyando, ten tu esperanza en Dios. Él no te dejará ni te desamparará. Pero una mamá viuda tiene que decirle a sus hijos: ayúdame, instruye. Mi hijo, ten, no, pues todo es tuyo, hijo. No, yo no necesito nada. No, los estás instruyendo a que sean generosos contigo, tú que les ayudaste en su proceso universitario, preparatoria, secundaria. ¿Cuántos dicen amén? Así es que el énfasis de Pablo en esta en esta frase noche y día se encuentra en varias referencias en la Biblia. Apúntenlo: primera a los Tesalonicenses 2:9, segunda Timoteo capítulo 1 verso 3, y en el verso 6 del capítulo 5, que dice: pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Fíjese nada más, hermano. Este es un asunto delicado, pero yo quiero quedarme en este verso 5. La próxima semana trabajaremos el verso 6. Amados, ¿cuántos saben que Dios nos habló? ¿Dios te habló, sí o no? Seamos diligentes, hermano. Esta iglesia va a apoyar, pero hará preguntas. Y veremos si tienen las necesidades y apoyaremos con todo nuestro corazón. Pero a las viudas, primero preguntaremos: ¿tienes hijos? ¿Tienes nietos? Pero hay mujeres que
Dios las ha sostenido. Hay viudas que Dios las sostiene, que dice: Señor, hermanos, nuestras hermanas que son viudas. Pero también de este lado yo quiero pedirle a mis hermanas,